Imagina un lugar donde la infancia se desvanece tras rejas de acero, donde los gritos ahogados en la oscuridad son parte de la rutina y donde la rehabilitación es solo una palabra vacía. Las cárceles de menores no son lo que crees. No son segundas oportunidades, no son centros de ayuda, son laberintos de desesperación donde el abuso, la violencia y la impunidad son la ley no escrita que domina cada pasillo. ¿Qué sucede realmente en su interior? ¿Qué historias jamás contadas se ocultan tras esas paredes? Adolescentes sometidos a castigos extremos, víctimas de abusos físicos y psicológicos, jóvenes condenados a un sistema que no busca salvarlos, sino consumirlos lentamente. Las promesas de reinserción social se transforman en pesadillas interminables. La educación es inexistente, la salud mental es ignorada y la muerte se convierte en una estadística más. ¿Cómo un menor puede salir rehabilitado de un lugar donde la violencia es la única moneda de cambio? Hoy te llevaremos a lo más profundo de esta realidad perturbadora. Historias silenciadas, datos impactantes, testimonios aterradores. Lo que estás a punto de ver no es ficción, es lo que realmente ocurre dentro de las cárceles de menores. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate hasta el final. Pero prepárate. Después de esto, no volverás a ver estos lugares con los mismos ojos. Las cárceles de menores. Al hablar de cárceles de menores, lo primero que podría venir a la mente es un lugar donde jóvenes infractores reciben una segunda oportunidad, un espacio en el que pueden reflexionar sobre sus errores, aprender nuevas habilidades y prepararse para una vida más positiva en sociedad. Sin embargo, la realidad que se vive en muchos de estos centros dista mucho de esta visión idealizada. En estos establecimientos, las promesas de rehabilitación parecen desvanecerse detrás de muros altos, rejas oxidadas y puertas que se cierran con fuerza tras jóvenes que, en muchos casos, ya han vivido demasiado dolor para su corta edad. Alrededor del mundo, millones de adolescentes son enviados cada año a centros de detención juvenil, instituciones que, en teoría, deberían corregir sus comportamientos problemáticos. Pero, lejos de encontrar ayuda o redirección, muchos de estos jóvenes se enfrentan a un entorno donde el maltrato y la desesperanza son moneda corriente. A menudo, las cárceles de menores funcionan bajo el mismo paradigma que los centros penitenciarios para adultos, con estructuras de poder abusivas y poco interés en rehabilitar realmente al menor. En varios países, estos centros se enfrentan a problemas graves, comenzando por el hacinamiento. Las cifras oficiales indican que muchas instituciones juveniles operan con una capacidad muy por encima de lo que permiten sus instalaciones, lo que genera condiciones deplorables de vida y una convivencia tensa y conflictiva entre internos. El hacinamiento lleva a una constante tensión, exacerbada por las malas condiciones de alimentación, higiene y descanso, y por la ausencia casi total de privacidad. Los jóvenes no tienen otra opción que aprender a sobrevivir en ambientes sumamente hostiles, lo cual perpetúa la violencia como una forma cotidiana de resolver conflictos. Además, estos lugares suelen carecer del personal capacitado necesario para gestionar conflictos adecuadamente. Muchos trabajadores no poseen formación en trato psicológico ni conocimientos básicos sobre derechos humanos, provocando que situaciones potencialmente manejables se transformen en tragedias evitables. Esta ausencia de personal capacitado provoca que los menores queden aún más expuestos al peligro, al abuso de poder y a situaciones que muchas veces terminan en violencia física extrema. Según un informe publicado por la organización Human Rights Watch en 2022, alrededor del 90% de los adolescentes recluidos en cárceles juveniles en Estados Unidos sufren de alguna enfermedad mental o emocional no diagnosticada o tratada adecuadamente. Muchos de estos problemas psicológicos se exacerban dentro del centro debido al ambiente violento y al aislamiento prolongado, lo que, paradójicamente, aumenta la probabilidad de reincidencia una vez liberados. Lo que ocurre en estas instituciones refleja no solo el fracaso del sistema de justicia juvenil, sino también la indiferencia social hacia los problemas estructurales que rodean a estos jóvenes. La falta de transparencia, la impunidad con la que actúa gran parte del personal
y la estigmatización social hacia estos menores agravan su situación. Lejos de ser espacios que brinden segundas oportunidades, las cárceles de menores continúan siendo lugares donde la esperanza, en demasiadas ocasiones, nunca logra cruzar sus puertas. Violencia dentro de los centros de detención juvenil. Cuando un adolescente ingresa en un centro de detención juvenil, la sociedad espera que allí encuentre orientación, apoyo psicológico y herramientas que le permitan corregir su conducta. Sin embargo, lo que realmente encuentra detrás de las altas paredes y puertas blindadas es algo totalmente diferente: violencia extrema, un ambiente que se asemeja más a un campo de batalla que a un lugar de rehabilitación. La convivencia diaria entre menores se ve marcada por peleas constantes, agresiones verbales, físicas y emocionales que dejan cicatrices profundas, mucho más allá de lo visible. Una de las principales causas de esta violencia desenfrenada es el hacinamiento que predomina en estos centros. La sobrepoblación crea un ambiente de estrés y tensión permanente. Celdas construidas para alojar a 2 o 3 internos llegan a albergar hasta 10 o más adolescentes, lo que genera roces constantes y disputas inevitables. Los espacios reducidos y la falta de privacidad exacerban las fricciones cotidianas, transformando cualquier desacuerdo menor en una disputa violenta. Muchas veces, estos altercados pasan desapercibidos o son ignorados por los guardias debido a la falta de personal adecuado o por la indiferencia institucional. A esto se suma la cultura interna que se forma en estos centros, una jerarquía implícita basada en la fuerza física o el nivel de agresividad. Dentro de estas jerarquías, algunos internos, generalmente mayores o más fuertes físicamente, establecen sistemas informales de control y dominio sobre los demás. Los internos más vulnerables, jóvenes con menor fuerza física o con dificultades emocionales o psicológicas, se convierten en víctimas frecuentes de acoso, golpes y otras formas de violencia. La falta de personal calificado también contribuye a que estas situaciones de violencia proliferen sin control. Los guardias suelen estar mal entrenados para manejar conflictos juveniles. En lugar de mediar o intervenir de manera preventiva, muchas veces recurren ellos mismos a métodos violentos para mantener el orden, perpetuando un ciclo destructivo de agresión y represalia. Según un informe de la Agencia de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, publicado en 2021, cerca del 40% de los menores en centros de detención en AE.UU han reportado haber experimentado o presenciado actos violentos graves durante su estancia, incluyendo peleas con armas improvisadas y enfrentamientos masivos que involucraron a decenas de internos simultáneamente. Esta cultura violenta dentro de los centros juveniles tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Jóvenes que ingresaron por delitos menores salen con traumas psicológicos severos, mayor agresividad y comportamientos antisociales exacerbados, aumentando significativamente la probabilidad de reincidir una vez que recuperan la libertad. La violencia vivida se interioriza como la única manera de sobrevivir en entornos difíciles, lo cual desvirtúa completamente el propósito inicial de estos centros. Así, lo que debería ser una experiencia correctiva termina siendo una fábrica de violencia, generando consecuencias sociales graves que trascienden los muros de estos establecimientos. Sin un cambio estructural radical, esta espiral de agresión seguirá consumiendo las vidas y esperanzas de miles de adolescentes cada año. Casos de abuso físico y sexual en las cárceles de menores. Las cárceles de menores no solo son escenarios de violencia entre internos, sino también lugares donde los abusos físicos y sexuales forman parte de la realidad diaria. En muchas ocasiones, estos crímenes no son cometidos por otros jóvenes, sino por quienes deberían protegerlos: guardias, supervisores y personal administrativo. En lugar de rehabilitación, muchos menores se enfrentan a un ambiente de terror en el que la impunidad permite que el sufrimiento continúe sin consecuencias. En Pensilvania, una demanda colectiva presentó los testimonios de 66 exinternos que relataron haber sido víctimas de abusos dentro de diversas instalaciones juveniles. Los testimonios detallaron agresiones físicas, encierros prolongados y actos de violencia sexual por parte del personal.
En el Centro de Desarrollo Juvenil de Louisville, los menores denunciaron que los golpeaban por el más mínimo desacato. En la unidad de tratamiento seguro de South Mountain, los internos eran obligados a soportar dolorosas posiciones de castigo durante horas como método de disciplina. Pero lo más alarmante ocurre en la parte más oculta del sistema. En Northwestern Academy, clausurada en el año 2016, se descubrió que supervisores manipulaban a los internos para someterlos a actos de abuso a cambio de privilegios. Los menores que se negaban eran castigados con aislamiento extremo o brutalidad física. En muchos casos, el miedo los mantenía en silencio, perpetuando el ciclo de explotación. Uno de los casos más impactantes es el de un joven de 14 años que fue agredido mientras estaba sedado. Tras sufrir un episodio de crisis, el personal médico decidió tranquilizarlo con medicamentos, dejándolo completamente vulnerable. Un trabajador del centro aprovechó su estado para atacarlo. Al intentar denunciar lo sucedido, el menor fue castigado con aislamiento y desacreditado por las autoridades de la institución. Con el tiempo, otros internos confirmaron haber sufrido situaciones similares dentro del mismo lugar. El problema principal es que la mayoría de estos abusos quedan impunes. Las denuncias suelen ser ignoradas o, en el mejor de los casos, solo resultan en la transferencia de los empleados a otros centros en lugar de enfrentar una verdadera investigación. El daño causado a estos menores es devastador y deja secuelas psicológicas que los acompañarán por el resto de sus vidas. Mientras el sistema siga permitiendo que estas atrocidades ocurran sin consecuencias, la supuesta rehabilitación de estos centros no será más que una cruel mentira. Condiciones deplorables en los centros de detención juvenil. Al cruzar las puertas de una cárcel juvenil, lo primero que golpea los sentidos no es solo la visión de paredes deterioradas y pasillos lúgubres, sino también un olor penetrante, mezcla de humedad, suciedad acumulada y desechos humanos. Este escenario aterrador es la realidad cotidiana para miles de adolescentes que, supuestamente, están en estos lugares para rehabilitarse y tener una segunda oportunidad. Pero, en lugar de recibir educación, orientación y apoyo, deben sobrevivir en condiciones tan deplorables que muchos preferirían enfrentarse nuevamente a las calles que volver a vivir en esos recintos de pesadilla. Una de las situaciones más comunes en estos centros juveniles es el hacinamiento, una problemática que se repite en casi todas las cárceles juveniles del mundo. En habitaciones que deberían albergar solo a 3 o 4 menores, en ocasiones llegan a convivir hasta 12 jóvenes, compartiendo un único baño y durmiendo sobre colchones sucios o directamente en el piso frío y húmedo. Este exceso de internos genera tensiones constantes y conflictos violentos, pero además crea condiciones ideales para la propagación de enfermedades contagiosas como sarna, hongos o tuberculosis. Un ejemplo revelador fue lo ocurrido en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Ginebra, en Nebraska, Estados Unidos, donde en 2019 las autoridades se vieron obligadas a evacuar a 24 adolescentes debido a condiciones de salubridad alarmantes. Allí, las jóvenes dormían en habitaciones infestadas de moho, con cables eléctricos expuestos y filtraciones constantes de agua, provocando graves problemas respiratorios en varias internas. Esta situación, lejos de ser un caso aislado, ilustra la dura realidad que enfrentan muchos adolescentes en lugares destinados a su supuesta rehabilitación. Además, otro aspecto crítico en estas cárceles es la escasez de higiene básica. La falta de productos de limpieza, duchas funcionales y acceso constante a agua potable convierte estas instalaciones en focos infecciosos. Muchos internos se ven obligados a ducharse con agua fría, a veces 1 o 2 veces por semana, y usar ropa sucia repetidamente por largos periodos, aumentando el riesgo de enfermedades dérmicas y otros problemas de salud. Un dato inquietante, proveniente de un informe del Observatorio Internacional de Prisiones publicado por Amnistía Internacional, indica que en América Latina, aproximadamente el 65% de los centros de detención juvenil no cumplen con estándares básicos de derechos humanos relacionados con la infraestructura y las condiciones sanitarias. Estos lugares, en lugar de ayudar a los jóvenes a corregir su camino, terminan dañando su salud física y emocional de manera irreparable.
La alimentación también es insuficiente y de mala calidad en estos centros. Los adolescentes a menudo reciben dietas desequilibradas con alimentos procesados de bajo valor nutritivo, lo que conduce a desnutrición, falta de energía y, en algunos casos extremos, desnutrición severa. La privación de alimentos también ha sido utilizada como forma de castigo, convirtiéndose en una estrategia adicional de control y humillación. Mientras estas condiciones deplorables persistan, estos centros juveniles seguirán siendo espacios de deterioro, indignidad y desamparo. Para transformar estas cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación, es urgente que se implementen reformas integrales, con estrictas regulaciones sanitarias y monitoreos independientes. De lo contrario, seguiremos siendo testigos silenciosos del abandono absoluto al que son sometidos estos menores, víctimas invisibles de un sistema penitenciario incapaz de cumplir con su verdadera misión: ofrecer segundas oportunidades reales. Problemas de salud mental en los detenidos. Los centros juveniles deberían ser lugares donde los adolescentes puedan reflexionar sobre sus errores, aprender a gestionar sus emociones y sanar heridas emocionales profundas. Sin embargo, en lugar de cumplir con esta función vital, estos establecimientos suelen ser incubadoras de nuevos problemas psicológicos, agravando significativamente los ya existentes en los menores detenidos. La salud mental en estas instalaciones es quizás uno de los temas más ignorados y, paradójicamente, uno de los más urgentes a resolver. Estadísticas recientes muestran que más del 70% de los adolescentes que ingresan a cárceles juveniles presentan algún trastorno mental diagnosticado o síntomas claros de problemas emocionales, incluyendo ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso trastornos de personalidad no tratados adecuadamente. La mayoría de estos jóvenes provienen de contextos extremadamente difíciles, en los que ya han sufrido abuso, abandono o pobreza extrema antes de ingresar al sistema penitenciario juvenil. En lugar de recibir apoyo especializado y personalizado, son tratados con negligencia, aislamiento y castigos que intensifican sus problemas psicológicos, convirtiendo los centros juveniles en espacios que destruyen más que rehabilitan. Una práctica común y problemática dentro de estos lugares es el uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos. En diversas instituciones juveniles, los internos que presentan síntomas de estrés, ansiedad o depresión son tratados con dosis excesivas de sedantes o antipsicóticos, no para sanar o mejorar su condición, sino simplemente para mantenerlos controlados. Esto genera una situación alarmante, ya que los adolescentes permanecen sedados, en estado casi permanente de letargo, sin recibir apoyo psicológico real ni terapias apropiadas que aborden el origen de sus conflictos internos. Un caso que impactó profundamente ocurrió en el estado de Colorado, donde una adolescente de 14 años con estrés postraumático fue tratada exclusivamente con sedantes, manteniéndola durante meses en un estado de semi-inconsciencia. Cuando intentó denunciar que la medicación le generaba efectos secundarios graves, fue ignorada y castigada con aislamiento. Este tipo de prácticas evidencian cómo el sistema juvenil prioriza el control sobre la rehabilitación real. De acuerdo con un estudio de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, aproximadamente el 80% de los adolescentes encarcelados en Estados Unidos no recibe tratamiento psicológico adecuado para sus trastornos mentales. Como consecuencia, su salud emocional se deteriora aún más durante el período de encierro, dificultando su reintegración social y aumentando las probabilidades de reincidencia. El aislamiento prolongado dentro de estas cárceles juveniles también tiene consecuencias psicológicas devastadoras. En algunos centros, los adolescentes pasan hasta 23 horas al día en confinamiento solitario, sin contacto humano ni actividades recreativas, lo cual puede provocar daños mentales irreversibles, como episodios psicóticos, alucinaciones o intentos de suicidio. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han calificado al aislamiento prolongado en menores como una forma de tortura psicológica. Un dato curioso y alarmante, extraído de investigaciones realizadas por la Asociación Americana de Pediatría,
revela que más del 50% de los adolescentes que han pasado por cárceles juveniles presentan trastornos emocionales o psicológicos severos después de su liberación, incluso aunque su paso por estos centros haya sido relativamente breve. Este porcentaje aumenta cuando la estancia supera los 6 meses, confirmando la gravedad del daño emocional causado por estos entornos. Mientras no se realicen reformas profundas en los centros juveniles, priorizando la salud mental y tratamientos terapéuticos efectivos sobre los castigos, estos lugares seguirán siendo fábricas de dolor psicológico, perpetuando así un círculo interminable de sufrimiento y reincidencia delictiva. Muertes dentro de los centros de detención. Para algunos menores, lo que debería ser una oportunidad de rehabilitación se convierte en una trágica condena final. Las muertes dentro de los centros de detención juvenil no son solo estadísticas sombrías, sino la prueba más escalofriante de un sistema que no ha logrado garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes bajo su custodia. Estas muertes, lejos de ser incidentes aislados, reflejan una combinación fatal de negligencia, malas condiciones y falta de atención oportuna. Un caso impactante fue el de Anthony Dumas, un adolescente de 17 años que decidió terminar con su vida dentro de su celda. Su muerte no fue instantánea. Se ahorcó utilizando la sábana de su cama mientras un guardia, en lugar de intervenir, tomó fotografías de la escena. Dumas era un joven que había pedido ayuda en varias ocasiones, pero sus súplicas fueron ignoradas o descartadas como simples intentos de llamar la atención. Su fallecimiento no solo sacudió a su familia, sino que reveló las fallas sistémicas en la supervisión y respuesta dentro de estos centros. Otro caso estremecedor fue el de Sean Smith, de 16 años, quien también se quitó la vida después de semanas de aislamiento prolongado. Smith había sido clasificado como un joven en alto riesgo de suicidio, pero las precauciones que deberían haberse tomado para protegerlo nunca se implementaron. Pasó días sin recibir apoyo psicológico ni supervisión adecuada y finalmente sucumbió al aislamiento y la desesperación. Su muerte fue un recordatorio devastador de cómo las políticas de castigo extremo, como el confinamiento solitario, pueden llevar a consecuencias irreparables. Sin embargo, no todas las muertes dentro de los centros juveniles son suicidios. También han ocurrido homicidios entre internos y fallecimientos causados por negligencia médica. En un incidente ocurrido en un centro del estado de Florida, un menor fue brutalmente golpeado por otros internos durante un altercado que podría haberse evitado si hubiera habido una supervisión adecuada. El personal tardó demasiado en intervenir, y cuando finalmente lo hizo, el joven ya no respondía. Las investigaciones posteriores revelaron que el centro operaba con un personal insuficiente y mal capacitado, lo que contribuyó directamente a la tragedia. Según un informe del Centro de Justicia Juvenil de Los Ángeles, publicado en 2020, más del 30% de los adolescentes que fallecieron en custodia juvenil en ese condado tenían diagnósticos previos de problemas de salud mental graves y estaban bajo vigilancia por riesgo de suicidio. A pesar de esto, en la mayoría de los casos no recibieron las intervenciones adecuadas. Las causas de estas muertes a menudo se remontan a la falta de protocolos claros y efectivos. Muchos centros carecen de procedimientos básicos para prevenir suicidios, como el monitoreo constante de internos con antecedentes depresivos o la eliminación de objetos que puedan ser utilizados para autolesionarse. Además, la ausencia de atención médica de calidad significa que afecciones que podrían tratarse fácilmente se agravan hasta llegar a un desenlace fatal. Cada muerte en un centro de detención juvenil es una falla monumental del sistema. Estas tragedias deberían ser inaceptables en una sociedad que pretende rehabilitar a sus jóvenes más vulnerables. Hasta que las condiciones en estos centros no mejoren de forma drástica, las muertes continuarán siendo un trágico recordatorio de la negligencia y la indiferencia que han infectado al sistema de justicia juvenil. Atención médica inadecuada. Los centros juveniles no solo fallan en brindar seguridad física y apoyo psicológico, también son tristemente famosos por su atención médica deficiente. Menores con problemas de salud graves, tanto físicos como mentales, enfrentan un sistema que, en el mejor de los casos, ignora sus necesidades y, en el peor, las empeora. La falta de recursos, personal capacitado y protocolos claros
deja a estos jóvenes en un limbo donde las condiciones tratables se convierten en crónicas y donde las emergencias médicas muchas veces terminan en tragedia. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Florida, cuando Omar Paisley, de 17 años, murió a causa de una apendicitis no tratada. Durante 3 días, Omar pidió ayuda, quejándose de un dolor abdominal insoportable. Sin embargo, el personal del centro desestimó sus síntomas y no contactó a un médico hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente lo llevaron al hospital, ya no había nada que hacer. La muerte de Omar dejó al descubierto un problema estructural. Las instituciones juveniles muchas veces no cuentan con servicios médicos internos ni protocolos de emergencia bien definidos. La negligencia médica también se manifiesta en la falta de atención básica. Internos con infecciones cutáneas, problemas dentales severos o enfermedades respiratorias no reciben tratamientos adecuados, lo que agrava sus dolencias y les causa sufrimientos innecesarios. En muchos casos, los centros dependen de personal no médico para evaluar problemas de salud, lo que resulta en diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. Además, los menores con condiciones crónicas como diabetes o asma a menudo no reciben el seguimiento necesario. Algunos informes han documentado casos en los que internos no pudieron acceder a sus medicamentos durante días, lo que derivó en crisis de salud completamente evitables. La falta de supervisión médica de calidad también permite que las enfermedades contagiosas se propaguen rápidamente, ya que no se implementan medidas preventivas ni cuarentenas efectivas. Según un informe del Centro de Justicia Juvenil del Estado de Nueva York, alrededor del 45% de los menores en centros de detención presentan problemas dentales graves, pero solo 1 de cada 4 recibe atención odontológica adecuada durante su tiempo de reclusión. Esto refleja un patrón general de desatención médica en múltiples áreas de salud. Por otro lado, los problemas de salud mental también son tratados de manera inadecuada. En lugar de terapia y tratamientos sostenidos, muchos internos reciben solo medicación psiquiátrica, sin un plan de seguimiento real. La dependencia exclusiva de medicamentos no solo es insuficiente, sino que a menudo resulta contraproducente, ya que los jóvenes quedan sobremedicados y sin las herramientas necesarias para manejar sus problemas emocionales. La atención médica deficiente no solo pone en peligro la vida y el bienestar de los menores, sino que también los condena a un futuro incierto. Aquellos que sobreviven a su tiempo en el sistema suelen salir con su salud física y mental mucho más deteriorada que cuando ingresaron. El cambio en este ámbito debe ser urgente y radical. Es imprescindible que los centros de detención juvenil cuenten con personal médico calificado, protocolos claros y recursos suficientes para atender las necesidades básicas de salud. Sin estas reformas, los centros seguirán fallando a los jóvenes que más dependen de ellos, perpetuando un ciclo de negligencia y sufrimiento que debería haber terminado hace mucho tiempo. Casos de menores criminales notables. Cuando se piensa en los menores dentro de centros de detención juvenil, muchas veces se asume que son adolescentes atrapados en delitos menores o errores impulsivos. Sin embargo, en algunos casos, las historias de estos jóvenes trascienden la norma y se convierten en ejemplos perturbadores de crímenes que desafían la comprensión. Las acciones de ciertos menores criminales no solo conmocionan a la opinión pública, sino que también generan debates profundos sobre la responsabilidad penal de los menores y la efectividad del sistema de justicia juvenil. Uno de los casos más conocidos es el de James Bulger, un niño de 2 años asesinado por 2 menores de 10 años en Reino Unido. En 1993, John Venables y Robert Thompson secuestraron a James de un centro comercial, lo torturaron y luego lo mataron en las vías del tren. Este crimen atroz desató un debate nacional sobre si niños de tan corta edad podían ser juzgados como adultos y qué tipo de castigo era adecuado para crímenes tan terribles. Los 2 jóvenes, tras cumplir condena, fueron liberados bajo nuevas identidades, lo que continúa siendo un tema polémico hasta el día de hoy. Otro caso impactante fue el de Cristian Fernández, un joven de 12 años acusado de asesinar a su hermano menor en Florida, Estados Unidos. Fernández creció en un ambiente de abuso y pobreza extrema, lo que llevó a muchos a cuestionar si era justo juzgarlo como adulto por un crimen tan grave.
Su historia puso de manifiesto los profundos fallos en los sistemas de protección infantil y el papel que las circunstancias de vida juegan en la formación de jóvenes delincuentes. En Inglaterra, Kim Edwards y su novio Lucas Markham, ambos de 15 años, planearon y ejecutaron el asesinato de la madre y la hermana menor de Edwards. Su crimen, conocido como el asesinato de la mesa de picnic, por la forma en que lo discutieron y lo llevaron a cabo, mostró una frialdad alarmante. Los detalles del caso y la falta de remordimiento por parte de los involucrados reavivaron la discusión sobre el tratamiento de menores que cometen crímenes violentos. Un caso particularmente perturbador ocurrió en Japón, donde un menor de 14 años decapitó a un niño de 11 años y dejó su cabeza frente a la puerta de su escuela primaria en 1997. Este crimen, conocido como el asesinato de Kobe, estremeció al país y llevó a una revisión de las leyes penales para menores. La brutalidad del acto, combinado con la falta de arrepentimiento del joven agresor, marcó un antes y un después en el sistema judicial japonés. Según un estudio publicado en la revista Youth Violence and Juvenile Justice en 2021, aunque los crímenes violentos cometidos por menores son extremadamente raros, tienden a recibir un mayor nivel de cobertura mediática y atención pública que los cometidos por adultos. Esto se debe a la fascinación social por entender cómo alguien tan joven puede ser capaz de acciones tan extremas. Estos casos notables no solo capturan la atención del público, sino que también obligan a reflexionar sobre las fallas estructurales y sociales que preceden a tales crímenes. Los sistemas de justicia, las políticas de protección infantil y los recursos educativos y terapéuticos deben ser examinados para prevenir que más jóvenes lleguen a estos extremos. Sin un cambio en la manera en que se aborda la delincuencia juvenil, seguiremos enfrentando historias que, aunque aisladas, dejan una marca imborrable en la sociedad. Trabajos forzados y castigos extremos. Dentro de los centros de detención juvenil, no solo las condiciones de vida son motivo de alarma, también lo son las tareas laborales a las que son sometidos muchos de los internos. Aunque oficialmente estas actividades son presentadas como programas de capacitación o herramientas para enseñar disciplina y responsabilidad, en la práctica, a menudo se asemejan más a trabajos forzados bajo condiciones que violan los derechos más básicos. En lugar de aprender habilidades útiles para la vida después de la detención, muchos adolescentes se ven obligados a realizar tareas arduas, mal supervisadas y, en algunos casos, peligrosas. Una de las problemáticas más comunes es la falta de regulación clara sobre las horas y la naturaleza del trabajo que pueden realizar estos jóvenes. En ciertos centros, los menores son forzados a jornadas excesivas en labores como limpieza de instalaciones, mantenimiento de espacios exteriores o trabajos de cocina sin la debida capacitación ni las herramientas de seguridad necesarias. Estas tareas, que en teoría deberían contribuir a su rehabilitación, terminan siendo vistas por los internos como castigos adicionales, generando más frustración y resentimiento. El pago, cuando existe, es mínimo o inexistente. En muchos casos, las autoridades penitenciarias justifican esta situación argumentando que los recursos son limitados o que el trabajo realizado es parte de las responsabilidades del internamiento. Sin embargo, esto crea un ambiente en el que los menores sienten que su esfuerzo no tiene valor real, lo que va en contra del propósito de enseñarles a ganarse la vida de manera honesta y digna. En un informe publicado por Human Rights Watch en 2021, se documentó que en varios estados de Estados Unidos, los jóvenes en centros de detención juvenil eran utilizados para fabricar placas de matrícula o realizar trabajos agrícolas durante largas horas, recibiendo solo unos pocos dólares por día o, en algunos casos, nada. Esto ha generado polémicas en torno a si este tipo de prácticas cruzan la línea entre trabajo educativo y explotación. Además de la escasa compensación, la supervisión de estas actividades a menudo es deficiente. Los adolescentes reportan que las instrucciones son vagas, que no se les da el equipo adecuado y que los supervisores pueden ser negligentes o incluso abusivos. Esto ha llevado a casos de lesiones evitables como cortes graves o quemaduras que no siempre son tratados de inmediato.
La falta de supervisión médica en estos incidentes solo agrava la situación, dejando a los jóvenes con cicatrices físicas y emocionales que duran mucho más allá de su tiempo en detención. Esta explotación laboral, disfrazada de formación, no solo erosiona la confianza de los menores en el sistema que se supone está para rehabilitarlos, sino que también afecta su percepción del trabajo mismo. En lugar de ver el empleo como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, muchos lo asocian con injusticia y abuso. Esta percepción negativa persiste incluso después de que salen del centro, complicando su capacidad para adaptarse a la vida laboral normal. Los centros de detención juvenil deberían garantizar que cualquier actividad laboral sea verdaderamente educativa y esté diseñada para fomentar el desarrollo personal, no simplemente para aprovecharse de la mano de obra barata. Además, debe asegurarse una compensación justa y la implementación de medidas estrictas de seguridad y supervisión. Hasta que esto no se logre, las condiciones laborales dentro de estos centros seguirán siendo otro elemento que socava los objetivos de rehabilitación y reintegración, perpetuando el ciclo de desconfianza y alienación en lugar de romperlo. El impacto del confinamiento prolongado. Cuando un menor es enviado a un centro de detención, la promesa implícita del sistema es ofrecerle herramientas para cambiar su rumbo. Parte fundamental de esa promesa es la educación. Sin embargo, en demasiados casos, esa promesa queda incumplida. Las cárceles juveniles, que en teoría deberían garantizar el acceso a programas educativos sólidos, a menudo fallan en proporcionar una enseñanza adecuada y adaptada a las necesidades de los internos. Esta falta de acceso a una educación de calidad no solo perpetúa el ciclo de delincuencia, sino que también limita significativamente las oportunidades de estos jóvenes una vez que salen del sistema. En muchas cárceles juveniles, la estructura educativa es mínima o inexistente. Algunos centros no cuentan con aulas ni con personal docente capacitado. Las sesiones educativas, cuando ocurren, son irregulares, mal planificadas y poco motivadoras. En lugar de ofrecer programas personalizados que atiendan las diversas necesidades de aprendizaje, se imparten clases genéricas que no captan el interés de los internos ni les proporcionan habilidades útiles para el futuro. Esta ausencia de programas efectivos no solo significa que los menores pierden valioso tiempo de aprendizaje, sino que también los deja en una posición aún más vulnerable al salir del centro. Un problema crítico es la falta de continuidad educativa. En lugar de trabajar para que los internos mantengan su nivel escolar y estén preparados para reinsertarse en el sistema educativo general, muchos centros simplemente no realizan un seguimiento adecuado. Esto provoca que los menores, al salir de detención, se encuentren rezagados académicamente, lo que a su vez dificulta su reintegración a las escuelas regulares o su acceso a oportunidades laborales que requieran algún nivel de calificación. Según un informe del Southern Education Foundation, publicado en 2018, cerca del 40% de los menores encarcelados en Estados Unidos no alcanza un nivel básico de alfabetización y menos del 20% participa en programas educativos significativos durante su tiempo en detención. Esto demuestra un patrón sistémico de negligencia educativa dentro de las cárceles juveniles. Además, la falta de programas de capacitación vocacional también es alarmante. Muchos de estos adolescentes, debido a sus circunstancias de vida, no han tenido la oportunidad de aprender habilidades prácticas que puedan usar en el mercado laboral. Los programas de formación técnica, que podrían ser un puente hacia un empleo honesto y estable, son prácticamente inexistentes en la mayoría de los centros. Esto deja a los menores sin opciones claras al salir de la institución, lo que aumenta las probabilidades de recaer en actividades delictivas. Otro factor que dificulta el aprendizaje es el ambiente hostil dentro de los centros. La violencia, la falta de seguridad y el estrés constante hacen que los internos tengan poco interés o capacidad para concentrarse en actividades educativas. Sin un entorno seguro y estable, incluso los programas educativos mejor diseñados fracasarían. Es imposible aprender en un lugar donde la prioridad diaria es la supervivencia y no el desarrollo personal. Para que las cárceles juveniles cumplan realmente con su propósito de rehabilitación, es esencial que la educación y los programas de capacitación ocupen un lugar central. Esto incluye garantizar un acceso constante a clases de calidad, contratar personal docente calificado,
ofrecer formación técnica relevante y proporcionar un entorno que favorezca el aprendizaje. Sin estas reformas, las cárceles seguirán fallando a los jóvenes que necesitan algo más que castigos. Necesitan oportunidades reales para cambiar sus vidas.